Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 73. Zero Day, o sea, día cero. Caos en retail, un ataque específico que sucedió esta semana en retail, o bueno, que se dio a conocer. No sucedió esta semana, sino sucedió durante muchos años, pero se dio a conocer esta semana. Y la nueva era de la ciberdefensa autónoma, con un par de anuncios que dio Google, precisamente, para, pues, qué es lo que viene, digamos, con la nueva tecnología y demás, para llegar a este punto, pues, de quiebre, podría decirse, ¿no? Correcto. Y tenemos un comentario en Spotify de Gabriel Inoboric. Dice: buenas, tengo 30, soy de Chile y voy a empezar a estudiar ciberseguridad. ¿Alguna recomendación, porfa? Saludos, Gabriel. Y sí, creo que la primera recomendación es: no estudies herramientas, estudia seguridad, los principios de seguridad, la famosa CIA, ¿no? Los conceptos básicos. Empieza ahora sí que los pasos de bebé, los baby steps. Empieza muy bien para que tengas un fundamento teórico, porque eso es muy importante y la mayoría de las personas que se dedican a este rubro muchas veces no están preparadas, lamentablemente. Están entrenadas únicamente para ejecutar herramientas, sacar reportes, configurar y dar soporte. Pero pues creo que si tú entiendes primero de seguridad, los conceptos, ¿no? Criptografía, autenticación, confidencialidad, etcétera, pues va a ser mucho más fácil que tú puedas construir, digamos, sobre esa base. Y también que busque sí las bases, sí la carrera, y si hay alguna carrera también como especializada en lo que a él le interesaría, tal vez se ahorraría también como algunos pasillos, porque ahorita estamos en la era de los especialistas, ¿no? Entonces, tratar como de definir o inclusive buscar alguna pasantía o algún verano para que él entienda cuál es la especialidad que a él le gusta, ¿no? Si quiere defender, si quiere atacar, si quiere irse por puro compliance, o sea, cuál es su gusto, que yo creo que siempre es bueno entender qué es lo que te gusta y a partir de ahí ya abordarlo, ¿no? Porque si no luego, pues en nuestro caso, pues le sufrimos mucho, ¿no? Los tres de definir hacia dónde te querías ir y si primero querías una área, luego otra y al final te quedas con algo que tal vez ni te imaginabas, pero te terminó gustando, ¿no? Sí, y de hecho tenemos un episodio específico donde hablamos pues bastantito, casi 2 horas, de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, de los que se quieren dedicar a esto, a estudiar, a trabajar y demás. Es el episodio 67, que se llama Todos los caminos llevan a la ciberseguridad. Entonces te puedes aventar ese episodio, ahí lo explicamos mucho más a fondo. Todos los temas, los diferentes rubros, las diferentes áreas a qué te puedes dedicar, en qué te puedes enfocar y recomendaciones de cursos, certificaciones y demás. Todo eso lo cubrimos en ese episodio 67, entonces te lo puedes echar para que tengas una mejor idea, digamos, de esta parte. Y yo agregaría una última, que no se casen con una sola marca. O sea, todas las marcas tratan de vender su propio contenido, pero mientras más diversificado estés y entiendas los conceptos base sobre las cuales esas marcas se posicionan, puedes entender la competitividad que hay entre una y otra marca. Es correcto.
Y bueno, pues realmente tenemos 3 temas para el día de hoy, que son 3 basados en las últimas noticias. Ahora sí hubo pues bastante movimiento esta última semana. El primero es el ataque de Zero Day, que está siendo explotado en Microsoft SharePoint, que ha puesto en jaque pues, a muchas agencias estatales, tanto en Estados Unidos como empresas privadas. El segundo tema es el caso de Marks and Spencer, que es una icónica cadena británica de retail. A los que no saben, retail es como esta parte como departamental y demás, ¿no? Como muy enfocado a esa parte. Y sufrió un ciberataque que pues sí hubo, fue bastante devastador, con pérdidas de más de 1.000 millones de libras. Y vamos a cerrar con algo que parecería de ciencia ficción, pero ya es una realidad. El avance de la inteligencia artificial autónoma hacia la defensa cibernética, donde ya ahora sí estamos viendo una lucha de máquinas contra máquinas, sin intervención humana alguna, ¿no? Por fin Entonces llegamos. es exacto, ya estamos viendo pues Terminator, Skynet y demás, cómo está cobrando pues vida, digámoslo así, ¿no? Bueno, el primer segmento. Vámonos con el ataque se llama Zero Day porque son ataques de día cero. Que básicamente son ataques para los cuales pues no hay como una protección. ¿Por qué? Porque se acaban de descubrir. Y entonces eso es lo que se explota en estas vulnerabilidades de día cero. Por eso se le llama día cero, porque es cuando empieza, se descubre, ven que está y ahí empieza el poder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente el 7 de julio se reveló que grupos de atacantes habían explotado una vulnerabilidad Zero Day en instalaciones on-premise de Microsoft SharePoint. ¿Okay? On-premise quiere decir las que están instaladas de forma local. ¿Okay? No es la solución en la nube como no es la nube. 365, sino es la solución que está instalada de forma local en tus servidores, en tu empresa, en tu red. Entonces, básicamente Zero Day, ¿qué significa? Que no existía un parche público cuando estos ataques comenzaron, y entonces pues los hackers encontraron esta falla o esta vulnerabilidad antes de que Microsoft la encontrara y pudieron explotarla y aprovecharla. ¿A quién afectó este ataque? Básicamente a agencias estatales de Estados Unidos, un par de universidades y a varias empresas privadas. Entonces lo que se reportó fue que hubo acceso no autorizado a claves criptográficas, documentos internos y comunicaciones confidenciales. Para los que no están como tan empapados del tema de SharePoint, SharePoint generalmente es una solución que se utiliza para colaboración, en la cual es como un repositorio de archivos, digámoslo así, ¿no? De archivos, de como páginas wiki, información, que son como enciclopedias y manuales, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces es como un repositorio de archivos o de información que pues las empresas usan para poder compartir información, procesos, entrenamientos y demás, ¿no? Entonces ese fue el gran problema, que pues las claves criptográficas, documentos internos y comunicaciones que en teoría tendrían que haber sido confidenciales, pues fueron expuestas gracias a esta vulnerabilidad de día cero. Entonces, ¿cuál fue la técnica que se utilizó? En este caso fue una ejecución de código remoto. Los atacantes lo que hacían era ejecutar código en los servidores de SharePoint sin credenciales. Entonces realmente es con que hubieran tenido acceso a el servidor de SharePoint, podían ejecutar el código sin ninguna autenticación, sin credenciales. Entonces pues era bastante sencillo, digamos, moverse para allá, ¿no? Y se da un efecto que ya hemos platicado en un par de ocasiones, que se llama el movimiento lateral. El movimiento lateral generalmente es, digamos que los ataques tradicionales, o como todos los tienen conceptualizados, es que entran desde el exterior, ¿no? Desde internet, hacia tu red, hacia tus servidores, hacia tu todo, ¿no? Pero existe otro tipo de movimiento, que son los movimientos laterales, que básicamente son ataques internos. Entonces estos ataques internos lo que hacen precisamente es brincar de una sección de la red a otra sección de la red. Entonces comprometían estos servidores con las credenciales, bueno, sin credenciales, ejecutando código en los servidores de SharePoint, y de ahí ya se podían brincar hacia otras redes, que esas otras redes pues ya podían tener los datos sensibles, las llaves criptográficas, etcétera, ¿no? O sea, toda la información que pues pudieron haber tenido acceso gracias a esta vulnerabilidad. Entonces el impacto es grande,
porque pues datos críticos se filtraron o se están vendiendo ya en la dark web, y también obviamente esto puede causar interrupciones en servicios internos y costos pues muy altos en temas tanto de contención como de forense digital. Recordemos que el proceso generalmente, cuando te das cuenta que estás siendo atacado, es primero cómo contengo este ataque, ¿no? Cómo lo limito, cómo lo minimizo, cómo trato de que no haya más afectación precisamente en estos movimientos laterales, y también pues la forense digital, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Y qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar otra finchy vez, ¿no? Que básicamente ya es aplicar el parche cuando Microsoft lo libere, para parchar esta vulnerabilidad y pues aplicar por ahí un par de medidas de mitigación para que no puedan tener acceso a estos servidores y ejecutar código sin credenciales. La relevancia de esto es muy grande porque SharePoint es una solución, yo creo que es de las soluciones más utilizadas a nivel mundial por miles de empresas y gobiernos para poder gestar documentos, para poder hacer toda esta administración, compartir y demás. Entonces, pues un exploit que sea exitoso, pues afecta todo, ¿no? O sea, afecta a la cadena de suministro, afecta las integraciones con Office 365, afecta a los entornos híbridos, porque obviamente pues ya una vez que tú estás de forma on-premise, pues de ahí puedes brincar hacia lo que es la nube y demás, ¿no? O sea, te da acceso casi total a pues todo lo que no esté protegido de una forma correcta. Y muchas veces las empresas se preocupan mucho más por el acceso externo, o sea, que no puedan estar expuestos a alguien desde fuera, que a los ataques o los accesos no permitidos de forma interna. Entonces ese es el gran y gravísimo problema, porque pues estos son los ataques que más pueden hacer daño, ¿no? Cuando tienes el enemigo en casa, digámoslo así. Entonces, un par de lecciones para empresas y también para ustedes, si es que tienen por ahí como que sus propios servidorcitos, su propia emprendimiento, sus propios servidores y demás. Pues lo primero es la implementación de parches virtuales, ¿no? Con un Web Application Firewall, que son tecnologías llamadas WAF, que lo que hacen precisamente es proteger a las aplicaciones de forma interna, más allá del firewall tradicional, que es como muy binario en el tema de acceso interno y externo. Y también el tema de segmentación de red, ¿no? Que siempre les hemos dicho, si ustedes están, por ejemplo, en casa, que es mucho más laborioso el tener que configurar distintos tipos de redes Wi-Fi o distintas redes en la casa, ¿no? Pero es bueno porque esta segmentación lo que hace es que cualquier persona que esté conectada al Wi-Fi, un invitado, un vecino, un trabajador, un lo que sea, pues no puede tener acceso a su red principal, que es donde tienen pues, sus equipos, sus teléfonos y demás, ¿no? Entonces esta segmentación de red que hemos platicado en el episodio de Wi-Fi y en algunos otros episodios, pues los puede llevar a proteger de una mejor forma sus activos y su información, ¿no? Entonces la segmentación de red siempre es muy importante. ¿Qué otra cosa es una lección para las empresas? El monitorear logs, ¿no? El monitorear el tráfico inusual en puertos relacionados con SharePoint. Entonces, en cuanto ustedes vean que alguna aplicación de repente está teniendo como muchas noticias alrededor de ella, como fue el caso de SharePoint, pues oye, ¿cuáles son los puertos que se utilizan para SharePoint? Ah, pues son estos. Pues hay que empezar a monitorear todos esos puertos en los servidores para ver que no haya conexiones que sean fuera de lo normal o que no sean usuales, digamos, en el día a día, ¿no? O sea, porque este empleado está tratándose de conectar a este servidor si no tiene nada que ver, ¿no? O este otro APC, o etcétera. Sospechoso. Muy sospechoso. Y bueno, ¿no? Y luego ya hablaremos, creo que más a fondo después, de Zero Trust o de tolerancia cero, más o menos se podría traducir. Que son ciertas políticas en las cuales tú puedes asumir que la red ya está comprometida y entonces puedes empezar a limitar accesos para que el ataque no escale y no sea algo mucho mayor y lo puedas contener hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, no es casualidad que un solo bug en un sistema tan extendido genere un efecto dominó, y esto nos recuerda que la seguridad de tus datos también depende
de los proveedores que eliges. En este Es caso, correcto. una vez más, Microsoft tiró el balón. Que difícil, ¿no? Porque también te vuelves como siempre, como el centro de, pues De de guerra, ¿no? atención, ¿no? De atención, pues eres el que todo el mundo le quiere pegar y ya, híjole, ya defenderte ya de tantos, pues ya como decía mi abuelita, ya no se siente lo duro, sino lo Lo tupido. tupido, sí, claro. Sí, y es que además esa es una, o sea, es lo que hemos comentado, por ejemplo, en los primeros episodios, ¿no? Que comentábamos este tema de como esta falsa leyenda de que Mito. no hay virus para Mac, ¿no? Pues la verdad Exactamente. es que, pues sí hay virus para Mac, pero son menos sonados o son menos conocidos, porque el universo Mac es mucho más reducido si lo comparas contra el universo Windows, por ejemplo, ¿no? El universo Windows, pues, al final del día es como el estándar empresarial y de las PCs con las que salen y demás, ¿no? Entonces, si tú te vas a un, no sé, 80% que sea Windows y 20% todo lo demás, dividido entre Mac, Linux, lo que tú quieras, pues a qué le vas a tratar de pegar, pues al grueso de la población, ¿no? Es como de, güey, o sea, yo tengo gripe y quiero contagiar a la mayor cantidad de gente, pues me voy a ir a un lugar concurrido, ¿ah? No me voy a ir Oferta a... y demanda. Sí, 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 o sea, no me voy a ir a parar a donde nada más hay 2, 3 personas. Me voy a ir a parar a un evento masivo, a una carrera, a una protesta, ve a todo saber, ¿no? Y entonces lo mismo, o sea, por eso es que son mucho más sonados y obviamente también son objetivos mucho más comunes todo este tipo de aplicaciones. Conforme más uso tiene una aplicación, un sistema operativo, un dispositivo, obviamente es mucho más atractivo para un atacante el vulnerarlo para poder obtener después de ahí pues acceso a más dispositivos que sean iguales, ¿no? Entonces por eso es que es como mucho más sonado todo este tipo de ataques y como decía Paquito, pues ya muchas veces no es lo duro sino lo tupido, ¿no? ¿Por qué? Porque además Microsoft es un universo enorme que es sistema operativo, aplicaciones, colaboración, videollamadas, hay 4000 diferentes vértices en las cuales pueden sufrir ciertos ataques porque pues, es una empresa enorme, ¿no? Exacto. Bueno, el siguiente caso es el ciberataque a Marks and Spencer. ¿Ok? ¿Qué pasó? Marks and Spencer, como lo comentaba al principio del episodio, es una de las cadenas de retail más grandes de Reino Unido y fue víctima de un ataque de ransomware. Entonces, los atacantes accedieron a servidores internos, cifraron datos críticos y exfiltraron información de clientes y proveedores, que aquí es donde ya la cosa se empieza a poner turbia. Ya, Porque el problema sí es el ataque, pero también el problema es cuando ya se están metiendo con terceros. ¿Por qué? Porque esa es una cadenita, el efecto dominó, que va permeando en muchísimos aspectos diferentes que al final del día te pueden poner el pie, ¿no? Que tiene que ver con reputación, que tiene que ver con demandas, cuestiones legales, seguridad de los datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Es justo donde resaltamos el hecho de, hey, a mí no me va a pasar. Ok, si te pasa, probablemente tú no seas directamente el afectado, pero van a obtener información de terceros y es donde realmente vas a resultar afectado. Y no solo te están afectando a ti, sino a los que te rodean, entonces se pone más crítico el asunto. Uh-huh. Los datos duros del ataque, ¿no? Se estima que fue una pérdida de 700 millones en valor de mercado en los días posteriores al ataque. Y 300 millones de libras esterlinas, que estamos hablando de, ya no me acuerdo cuál es la conversión al 24, dólar, ¿no? pero es más caro que el dólar, 1.2. en beneficios perdidos, ¿no? Estos 300 millones de beneficios perdidos fue debido a las interrupciones del servicio, pérdida de confianza, costos de recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el, digamos, lo que le llaman el aftermath, ¿no? El resultado, la consecuencia, El conteo final. digamos, el conteo final. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió? Y aquí viene lo más, Truculento. lo más, pues no, ni siquiera truculento, güey. O sea, lo más simple. Lo que les hemos comentado un montonal de ocasiones. ¿Cómo ocurrió? Investigaciones preliminares apuntan a que fue un ataque de phishing
dirigido a empleados de TI, seguido por el despliegue de ransomware en la infraestructura principal. Entonces, aparte de todo, es como los identificaron perfectamente. Ay, mi carnal. Sí, ¿cómo te explico, Recordemos que el mijo? phishing o el ataque de phishing es cuando envían un correo tratando de hacerse pasar por lo que sea, ¿no? Una entidad como el verídica. SAT, Instagram que quiere verificar tu cuenta gratuitamente, bla, 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 ¿no? Y recuerden que siempre son así como oportunidades o cosas que son demasiado buenas para ser verdad. El tema de la urgencia, de tienes que dar clic aquí para aprovechar esta oferta, o ve tú a saber cuál fue Te venció tu contraseña, necesitamos el validar. template de phishing específico que se utilizó. Pero algún empleado cayó y tómala, ¿no? O sea, ahora sí, la de Caín, güey. Otro punto importante de por qué fue tan caótica esta situación fue precisa y primordialmente porque no había una segmentación entre sistemas de punto de venta, los famosos POS, que básicamente son todas las terminales de cobro, ¿no? O sea, los cajeros, las de tarjeta, etcétera, etcétera, y los servidores administrativos. Y esto facilitó la propagación del ransomware que pudieron introducir gracias a este ataque de phishing. Entonces ese fue el bendito problema por el cual pues están ahora sumidos en un problema. No. Es correcto. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las páginas web de comercio electrónico estuvieron inactivas por días. O sea, nadie podía comprar en línea. Nada. Y hoy en día pues sabemos lo que significa la venta en línea de todos estos comercios de retail. Obviamente clientes preocupados por el robo de datos personales y bancarios, igual que pasó con Target hace 15 años, 10 años. Y obviamente también los accionistas exigiendo transparencia y cuáles iban a ser los planes de recuperación tanto de la marca como de los activos que ellos tenían ahí pues preparados, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones para el retail y para todas estas cadenas de venta a clientes finales? Primero, el implementar protección del endpoint de una forma avanzada. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de estos puntos de venta, ¿no? Y no solo pasa en Latinoamérica, también en las grandes urbes de primer mundo, son muchas veces como sistemas legacy, que son sistemas como muy viejitos, que no quieren como que actualizar ni nada, porque si no se les puede romper ahí el proceso de cómo hacen los cobros en punto de venta y demás. Pues tienen luego sistemas operativos viejísimos, no los parchan, no les hacen nada, no les meten precisamente protección de endpoint, lo que antes se conocía como el antivirus, la evolución de esa tecnología, porque dicen, no, es que le carga la mano y qué tal que se nos cae. Pues mira, carnal, lo que pasó por no estar bien protegido y por no tener una solución adecuada, porque precisamente este tipo de soluciones ayudan a detectar el ransomware antes de que se ejecute, antes de que ya estés con las manitas en el fuego. Pues esto es una prevención para poder evitar que esto pueda suceder. La segunda lección es el crear redes separadas para operaciones críticas, per favore, ¿no? O sea, eso sí es así como una cosa de básica, lo más básico de lo básico de lo básico, que mis carnales no hicieron. Y obviamente la tercera, proteger al eslabón más débil. Educar al personal. El phishing, por favor. creo que fue no me acuerdo si fue el capítulo pasado o hace 2 capítulos, ¿no? Que decíamos que el de hecho, en los últimos 3 capítulos lo hemos estado reforzando bastante. O sea, ha salido algún tema de phishing en los últimos 3 capítulos y se ha estado como haciendo mucha mención a eso. El phishing sigue siendo la principal puerta de entrada para la mayoría de los ataques. ¿Por qué? Porque es muy sencillo tratar de embaucar, engañar, manipular la mente humana y que ellos sean quienes te den la puerta de acceso, ¿no? Es lección 101
de los estafadores, ¿no? Hasta en la calle cuando te quieren embaucar ahí y te terminan estafando, pues es lo mismo. Nada más que esto es a través de el mundo digital con correo phishing. Un solo correo de phishing puede costar cientos de millones de dinero. Y en un mundo donde el retail depende de la confianza digital, la ciberseguridad ya no es un gasto, mis carnales. Es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque obviamente aunado a todas estas pérdidas que tuvieron por no tener pues ventas, también obviamente fue lo mismo que le pasó a Target, ¿no? O sea, son lecciones que no han aprendido las cadenas de retail. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ya no va a tener la confianza de ir a esa tienda porque dicen, güey, en cualquier momento les roban la información y ahí van mis datos y mi tarjeta bancaria. Y entonces a mí es al que le van a atribuir o achacar ese problemita, ¿no? El muertito. Entonces se van a robar mis datos bancarios, me van a empezar a hacer cargos a la tarjeta, yo voy a tener que pagar eso, tengo que ir con el banco, son millones de problemas. Pues mejor, aunque cueste unos pesitos o no sea el mismo modelo de tenis o de lo que tú quieras, pues me voy al negocio de enfrente que nunca ha tenido un tema de seguridad. Entonces ese es el principal y primordial efecto dominó que tienen este tipo de ataques. Y vámonos con el último tema. La inteligencia artificial autónoma en defensa cibernética. El futuro ha llegado. Google anunció precisamente esta semana, básicamente, ¿qué es la ciberdefensa autónoma? Son sistemas impulsados por inteligencia artificial que son capaces de detectar, analizar y responder ciberataques sin intervención humana. Este es lo primordial que hay que resaltar, ¿no? Anteriormente, o la inteligencia artificial a la que generalmente estamos acostumbrados, todavía depende de una interacción de una persona, ¿no? Una persona que agarra y le pone oye, ¿sabes qué, carnal? Este es el prompt que yo te hago, ¿no? Por favor, créame este tipo de imagen, o por favor, redáctame este tipo de historia o este tipo de código o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces ya basado en eso, pues, ustedes pueden, pues, obtener, digamos, una respuesta de la inteligencia artificial. Pero todavía es una interacción y luego tú ya le vas mejorando o vas como cambiando las cosas o le vas diciendo o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí vas jugando tú con la inteligencia artificial, interactuando y la vas como entrenando, ¿no? Que es lo que siempre les hemos dicho. Tú tienes que ir entrenando a la inteligencia artificial para que vaya aprendiendo cómo quieres que te entregue el resultado de lo que tú le estás pidiendo, ¿vale? Ahora, esta nueva inteligencia artificial, que a lo mejor valdría la pena hacer un episodio específico para hablar más a detalle de esta nueva, digamos, era de la inteligencia artificial, son los Agentic AI, ¿okay? Que básicamente son agentes. Entonces son agentes de inteligencia artificial que operan de una forma independiente. Aprenden nuevos patrones y reaccionan a estos nuevos patrones en segundos. Ellos son los que toman la decisión. Ya no hay alguien en el que, oye, güey, es que mira, ¿cuál prefieres? ¿Esta o esta? Ya la inteligencia artificial dice, güey, nos vamos por aquí. Vámonos. Y entonces ejecutamos esto, y hacemos esto, y tomamos esta acción, y hacemos esto, esto, y esto, y esto. Y entonces, ¿qué fue lo que presentó Google esta semana precisamente relacionado con el Agentic AI? Es un sistema que combina modelos de inteligencia artificial con telemetría en tiempo real. La telemetría es básicamente toda esta curaduría de datos, ¿no? Que se recopila y se usa para un fin en específico, ¿no? Esa es la telemetría. Como por ejemplo hablamos muchas veces de metadatos, que tienen las fotos, los videos, todo lo que ustedes hacen en su teléfono, que viene con la geolocalización, la hora, en dónde se tomó, en dónde se grabó, etc. Información adicional. Todo eso es la telemetría de datos, ¿no? De cosas específicas. Ahorita en este punto en particular es de funcionamiento de las redes y de ciberataques. Entonces estos agentes no solo bloquean los ataques conocidos, como generalmente estamos acostumbrados con la tecnología tradicional,
¿no? Llámese antivirus, IPS, IDS, correlacionadores de eventos, etcétera, que se basan como en ciertos patrones o ciertas firmas o cierta comparación de código para decir, mira, si esta madre es igual, es un malware, ¿no? O mira, ya encontré que tiene este mismo código, es un ransomware. Está haciendo una llamada a este servicio, es un malware, o es un backdoor, o está tratando de meter un gusano, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, estos agentes de inteligencia artificial no solo bloquean estos ataques ya conocidos, sino que lo que ya están haciendo es predecir y ejecutar contraataques simulados para confundir a los atacantes. Entonces es como de repente digo, hey, ¿por qué estoy atacando y estoy siendo atacado, güey? O sea, yo mandé un cañón y de repente me están regresando 40 balas. ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que el volumen de ciberataques supera la capacidad de los equipos humanos hoy en día, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de forencia de datos, de contención, de ver qué está pasando, de tratar de limitar los ataques, etcétera. Pero todo eso requiere de una interacción de una persona. Una personita que tiene que estar ahí en la herramienta, o tiene que configurar, o tiene que analizar, o tiene que ejecutar reportes o esta forencia de datos para saber qué fue lo que pasó y luego implementar medidas para que no vuelva a suceder. Y el volumen al cual los ciberataques hoy en día están evolucionando, pues muchas veces supera con creces la capacidad de personal que pueda llegar a tener una empresa o una organización o un gobierno o lo que ustedes quieran. Mientras que las máquinas, el famoso Skynet de Terminator, pues ya pueden analizar millones de eventos por segundo. Algo que pues, un simple humano pues, se tardaría años luz, ¿no? Un correlacionador de eventos, por ejemplo, ¿no? Lo que platicaba un poquito con Luis antes de empezar el episodio. ¿Qué es lo que hace? Pues reacciona en base a la información, esta telemetría de datos que tú le vas metiendo con los logs de los dispositivos, pero al final del día pues te entrega un reporte ahí pues medio crudo, ¿no? O sea, un poco crudo, en el cual tú tienes que investigar y hacer como cierto análisis y decir, mira, la interpretación que yo tomo de este tipo de acciones es que está sucediendo esto. Y pues eso, imagínense que una sola persona lo tiene que hacer o 20 personas lo tienen que hacer, pues cuántos datos pueden llegar a cubrir, ¿no? Mientras que las máquinas en millones de eventos en cada segundo que pasa. Y el punto que también mencionábamos era la diferencia. Digo, ahorita me mencionó un sistema que era el SIEM, un correlacionador de eventos que se alimentaba de información y dependía de una configuración y de información que ya tenía precargada, pues de manera inicial. Va a sonar un poco redundante. En este caso, la inteligencia artificial lo que está haciendo es ir aprendiendo de los mismos patrones que se van generando. Entonces ya no tienes que estar cargando más información. La misma inteligencia va a ir aprendiendo de cómo se va comportando el sistema y va a empezar a poner candados o seguridad o va a ir abriendo o cerrando dependiendo de lo que se vaya necesitando. Entonces eso por eso le da un punch y una importancia yo creo que más alta a estos nuevos sistemas. Aunque depende mucho, ¿no? Porque lo que anunció Google es estos nuevos sistemas como de agentes que están monitoreados por una LLM que entrenada de manera eficaz pudiera defenderte o tomar decisiones, como ya dijeron, en cuestión de segundos, tratar de aprender de tu adversario, pero dependes también de la comunicación y la compatibilidad que tengan estos agentes. Sin embargo, ya hay tecnologías que ya lo adaptaron desde mucho antes. De hecho, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento de los famosos XDRs? Ya hay una segunda etapa de estas cosas que ya vienen en boga, que son plataformas completas en donde el SIEM lo sustituyen, porque ya el SIEM se vuelve obsoleto. ¿Por qué obsoleto? Porque el SIEM, tú tienes que tener a alguien que sepa qué buscar. Si no sabes qué buscar, se vuelve tan bueno como la persona que lo use. Y en el caso de... Pisapapeles, güey. Ajá, sí. O en algún caso muy caro, o también un almacenamiento en frío o en caliente también muy caro, porque lo cobran así.
Entonces, lo que están haciendo con estas nuevas plataformas en donde te integran los agentes de XDR con la telemetría que habló Peter y otras tecnologías, no solamente una, lo que hacen es juntan toda esta inteligencia y ahora dejan que la inteligencia aprenda por comportamientos, porque obviamente si nosotros somos tres personas de tres diferentes áreas, Peter es el CEO, Luis es el director de finanzas y yo soy el de soporte técnico. Los tres usos para cada quien son distintos. Una máquina se va a comportar distinta porque Peter, como CEO, nunca en su vida va a abrir un PowerShell, nunca en su vida va a abrir un CMD, ni va a scriptear, ¿no? Bueno, uno normal. Obviamente Luis en finanzas va a estar cargando todo por Excel, por tal vez Power BI, por algunas cosas más específicas, pero otra vez no va a tocar código. Y en mi caso de soporte técnico, voy a estar abriendo conexiones hacia otras computadoras, voy a estar consultando otros sistemas que a mí me corresponden. Entonces son tres comportamientos muy distintos que cuando te mapean este tipo de sistemas, aprenden lo que tú debes tocar, lo que tú debes hacer, y entonces ya te perfilan para poder decir, en el momento que alguno de los tres se salga de esta norma o esta media, es cuando comienzan a accionar todas las acciones de seguridad para poder proteger el sistema porque son sistemas ya muy dinámicos, ya casi nada es estático, salvo algunas configuraciones por cada perfil de puesto. Entonces, esto no es nuevo, pero ahorita ya se está extendiendo con estos nuevos agentes en donde ya pueden ser compatibles, por ejemplo, las instancias de Kubernetes con estos agentes, ya pueden subir, bajar, administrar más pods, ya te puedes volver loco que antes la compatibilidad que no se tenía de un LLM como ChatGPT con un Teams, por decir alguna estupidez, si no se tenía, con un agente lo resuelves, ¿no? Pues porque el agente es ese puente que interactúa entre las diferentes y además dos, no solamente es una LLM quien puede gobernar, por ahí hay algunos casos en donde dejan una LLM, la que sea, Gemini, ChatGPT, la que sea como de casa. Hagan de cuenta que ahora los tres somos LLMs. Peter es ChatGPT, Luis es Gemini y yo soy Da Vinci o alguna otra. A mí me dejan como el administrador de los agentes, pero ellos dos se quedan como mi administrador y entonces cuando hay algún tipo que se le llama alucinación o algún tipo de error que puede pasar, ellos dos entran, analizan y me dicen a mí, wow, 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 esto es otra cosa, no vayas a hacer esto, corrígete. Y entonces ahora tienes ya tres LLMs cuidando dos a una y esta una a todos los agentes. Por tanto, ya se vuelven sistemas mucho más robustos para que entonces tengamos lo que dice Peter, esta proactividad de ya pelear automatizaciones contra automatizaciones. No importa cuántas versiones ya de ransomware saque una atacante, porque ahora vamos a tener agentes más inteligentes que van a ayudar a las personas a determinar cuáles son los siguientes pasos y a ser mucho más eficaces y rápidos para quitarles todo el tema de repetición, ¿vale? Sí, y bueno, si son como nuevos o no han visto los episodios pasados, a lo que Paquito se refiere con las LLMs, básicamente es como la inteligencia artificial tradicional a la que estamos acostumbrados, ¿no? Como este aprendizaje de máquina en el cual tú le vas enseñando o vas interactuando con esa inteligencia artificial y le vas dando comandos para que te vaya como que puliendo o dando la información que es la que tú estás buscando al final, ¿no? Lo que decía Paquito de alucinaciones es precisamente como los errores que pueden llegar a tener, porque recordemos que uno de los objetivos de la inteligencia artificial siempre va a ser proveer una respuesta. Nunca te va a decir no lo sé, siempre te va a decir algo. Y ese algo puede ser verídico o ese algo puede ser algo sacado como de una bolsa del conejo mágico, ¿no? Entonces, justamente esas alucinaciones a las que se refiere Paquito es cuando la inteligencia artificial
no tiene claro cuál es la respuesta correcta y entonces basado en la información que tiene precargada te avienta algo, que puede ser algo verídico o puede ser algo que no es verídico, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de cuando yo estaba haciendo pruebas con las inteligencias artificiales en 2021, que precisamente yo le preguntaba como por festivales de música, ¿no? Y le decía, oye, este festival de música, ¿qué alineación tuvo? Y me decía, no, ese festival de música no se llevó a cabo. Y yo, güey, no, sí se llevó a cabo. Ah, tienes razón, sí se llevó a cabo, este fue el cartel. Y era un cartel que no tenía nada que ver con el real. No, ese no es el cartel. Ah, tienes razón, no se llevó a cabo. No, sí se llevó a cabo. Ah, no, sí tienes razón, sí se llevó a cabo, pero entonces está así. Y entonces era como un estar pimponeando respuestas y al final del día nunca me pudo dar la respuesta correcta, ¿no? Esto era previo a que ya hubiera toda la evolución con ChatGPT hacia las versiones pues 3.5, 4 y demás que ya están conectadas a internet y que ya no tienen como que tanto sesgo de información. Pero pues estas son las alucinaciones de la inteligencia artificial con tratar de ayudarte o de proveerte algo de información. Muchas veces no es información correcta, por eso hay que tener muchísimo cuidado en cómo utilizamos la inteligencia artificial y no basar o no creer todo lo que la inteligencia artificial nos dice, ¿verdad? Básicamente. Y el otro que Sobre decía a Paquito, los que desarrollan código empresarial o hacen sus tareas con sí, por únicamente favor. inteligencia artificial, investiguenle tantito. Ya habíamos platicado de eso, pero úsenlo como base y a partir de ahí se arrancan a investigar, pero no lo tomen como verdad absoluta. Si se quieren clavar más en inteligencia artificial, tuvimos un capítulo que es el capítulo 29, en el cual nos extendimos ahí hablando un poquito más de una hora de qué es la inteligencia artificial, cuál es el machine learning, los LLMs, etcétera, como explicando muy a detalle cada uno de ellos. Si les interesa, pueden echarse ese episodio, el 29. Y yo creo que próximamente vamos a tener uno específico ya para el Agentic AI, cuál ha sido la evolución de esta inteligencia artificial, digamos, tradicional, hacia estos nuevos agentes autómatas que ya están tomando decisiones pues solitos, ¿no? Y otra acotación por ahí, si no están tan familiarizados con el término de Kubernetes o Kubernetes, son contenedores de aplicaciones. Entonces básicamente como funciona es, imagínense como una jaulita o una pequeña bóveda en la cual tú cargas una aplicación ahí para que esté totalmente aislada de todo el entorno y entonces tú puedas ejecutar, correr y demás ahí sin ninguna preocupación, con cierta segmentación, que no se comunique, que tengas únicamente ciertas características, ¿no? A nivel digamos macro o muy general, ¿no? Ya después si quieren también nos podemos meter a platicar más a fondo, que también es un tema interesante, el tema de los Kubernetes. Pero bueno, ya con este contexto de lo que les estaba explicando Paquito, ahora sí nos vamos con el yin y el yang precisamente, ¿no? Las dos partecitas que nos trae ahora esta nueva era o esta nueva etapa de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Tenemos beneficios? Claro que tenemos beneficios, ¿no? Respuestas inmediatas a ransomware antes de que se propague, protección proactiva, que esto es importantísimo, de infraestructuras críticas sin tiempos muertos, ¿no? Sin de, güey, ¿qué hacemos aquí? ¿Y cómo ejecutamos? ¿Y cuál era el proceso de business continuity para recuperar este servidor? Etcétera. Y obviamente también una reducción de costos a largo plazo, porque a corto plazo pues sí le vas a tener que meter lanita, ¿no? Para poder tener todos estos agentes y toda esta infraestructura, ¿no? Pero a largo plazo vas a poder automatizar tareas rutinarias y con una eficiencia mucho mayor, que obviamente pues te va a ayudar también a reducir costos, ¿no? Y por el otro lado, el lado oscuro, digámoslo así, del yin y el yang, tenemos un par de retos y debates éticos, ¿no? El primero y más importante que hemos aprendido hasta de las películas de Hollywood es cuánto poder le tenemos que dar a una inteligencia artificial sin supervisión. No, porque recordemos que así empezó Skynet y de repente Skynet controlaba el mundo entero. Entonces, pues tengan bastante cuidado con esto. Y obviamente ya va a llegar un punto en el que se va a tener como que poner las reglas
de, güey, o sea, cómo se tiene que usar este tipo de tecnología y sobre qué casos y cómo lo hacemos y todo, porque si no pues, se puede volver un merequetengue, ¿no? Como las primeras inteligencias artificiales, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Que empezaron a crear un lenguaje propio que ya no entendían los desarrolladores. Entonces estaban comunicando de máquina a máquina con un lenguaje como de, güey, ¿por qué no estoy entendiendo lo que está diciendo, güey? Algo aquí está pasando raro, güey. Y entonces decidieron mejor desconectarlas y matarlas antes de que siguiera evolucionando algo que ya no pudieran tener control. El siguiente reto es el riesgo de los falsos positivos. Precisamente pues este tipo de alucinaciones pueden llevar a que estas tecnologías tomen decisiones y bloqueen operaciones que son legítimas. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de cosas corriendo dentro, sobre todo de una empresa. Una red de casa lo veo menos probable, pero en la empresa pues hay muchas cosas que de repente dices, güey, o sea, no sé, por ejemplo, el pago de nómina, ¿no? O el pago de comisiones que se da, no sé, una vez cada 3 meses o una vez al mes o así. Pues son procesos que no son comunes, digamos, ¿no? Son procesos que corren cada cierto tiempo, pero no es el día a día. Entonces, este tipo de procesos de repente puede ser como de, wow, y algo anómalo está pasando aquí, ¿qué están tratando de hacer con este dinero? No, no lo dejes salir, bloquéalo. Y entonces, pues bloquear la operación o la productividad de la empresa por una decisión autómata que tomó una inteligencia artificial. Y el tercero y último, que creo que ya pues será cuestión de tiempo nada más para que esto empiece a surtir efecto, es la preocupación que se tiene del uso militar de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto, ¿no? Hoy en día ya estamos entrando en una era en donde los ciberataques y las defensas ya son peleas de algoritmos, ¿no? O sea, ya no es manco contra manco y a ver quién sabe más. Aquí ya es como de que agarras tu gallo de pelea, lo avientas y órale, carnal, ¿no? Date de trancazos y a ver quién es mejor. Entonces, yo creo que hoy en día ya la pregunta no es si debes utilizar inteligencia artificial, sino más bien cuánto tiempo crees que tú vas a poder sobrevivir sin inteligencia artificial. Porque al ritmo que se está moviendo todo, ¿no? Ahorita estamos hablando específico, por ejemplo, en el campo de ciberataques, pero la inteligencia artificial se está aplicando a millones y millones y millones de casos de uso. Entonces, sí es un momento en el cual tenemos que estar preparados, tenemos que empezar a documentarnos, a entrenarnos, a aprender y no quedarnos rezagados, porque si no, cuando vengan los trancazos, no vamos a estar preparados para responder contra amenazas avanzadas. Entonces, como les digo a algunos, sigamos desarrollando la inteligencia natural para no depender de la inteligencia artificial. Sí, es correcto. Pero bueno, queridos podescuchas, queridas podescuchas, hoy hemos visto cómo un ataque de día cero, un Zero Day, puede afectar a gobiernos, empresas privadas, a usuarios mortales, ¿no? Cómo un ataque puede tumbar a un gigante del retail que se creía invencible con un solo correo, ¿no? O sea, un solo correo fue el detonante para poder tumbar a este magnate del retail. Y también cómo las máquinas están comenzando a defendernos de otras máquinas, ¿no? Entonces, pues la seguridad no se detiene y nosotros tampoco tenemos que detenernos. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir poniéndonos al día para que estemos pues al puritito tiro, ¿no? Y esto aplica, ahorita hablamos como que muy enfocado al sector empresarial, pero esto aplica también para la casa. Para los chavitos, para la gente de la tercera edad, para los papás, para los jóvenes, para todo mundo. Entonces, sí hay que ponernos las pilas y empezar a entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que no nos tome por sorpresa cuando pase. Correcto. Gracias por habernos escuchado, visto el día de hoy. Nos estamos guachando en 2 semanitas. La siguiente semana no hay episodio, no va a haber episodio. Entonces nos vemos hasta la primera semana ya de agosto, que sería el 6 de agosto. Ya el 6 de agosto nos vemos para el episodio número 74. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Día Cero Ciber, el Ciber con Y.
Y por ahí nos pueden hacer llegar dudas, preguntas, reclamos, agradecimientos, todo lo que ustedes quieran a través de redes sociales, ahí nos los pueden hacer llegar. Yo les recomiendo Instagram y Twitter, que son las que más checamos. Pero cualquier otra que sea su preferencia, también lo pueden dejar su comentario, ¿no? Pueden dejar sus comentarios aquí en el episodio de YouTube o en Spotify. Si tienen algún tema particular que quieran que hablemos de él, o que lo toquemos, o que lo preparemos, con todo gusto, nomás háganoslo llegar a través de comentarios en redes sociales y lo preparamos y lo metemos en la agenda para los siguientes episodios, ¿vale? Y recuerden que siempre tratamos de responder sus preguntas el siguiente episodio que grabamos, después de que ustedes dejaron su comentario. Al principio del episodio estamos tratando de resolver todas las dudas, preguntas y demás. Espero que se la pasen chévere, bacano, y nos estamos watchando en 2 semanitas. Cuídense, vámonos.